Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos amigos, a nuestro boletín informativo aquí en Radio Universal, y lo iniciamos, como hacemos siempre, marcando nuestra línea editorial. La gran cuestión del día, por su calado social, económico y como posible foco de violencia en el mundo campesino español, es la ocupación de fincas por parte de yunteros y braceros agrícolas. Es innegable que, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, el campo necesita una profunda reforma tanto en su modernización y optimización de sus cultivos como en la estructura de la propiedad de la tierra. Pero también es cierto que la revolución comunista llevada adelante en la Rusia bolchevique no ha dado la propiedad de la tierra a los braceros y a sus familias, sino al Estado soviético. Además, esto solo ha servido para reducir la producción de los campos y someter a la población rusa a hambrunas de unas dimensiones y consecuencias hasta ahora nunca conocidas. La reforma agraria es uno de los grandes retos que tiene delante Azaña y su gobierno, ya que era uno de los temas fundamentales que llevaba en el programa electoral el Frente Popular. El problema es cómo hacerlo de forma legal y a gusto de todos. Pues ya veremos. Y antes de empezar con el repaso a la actualidad nacional en Radio Universal, vamos con una noticia de publicidad. ¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios automático, el más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que construido ex profeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona. Y estamos ya en la página de información nacional, aquí en Radio Universal. Extremadura. Podrán entrar en posesión de la tierra para las labores de barbecho los campesinos que posean yuntas de caballerías y la cultiven al uso y costumbre de los yunteros. La parte dispositiva del decreto del ministro de Agricultura dice textualmente así. Artículo 1. El decreto de 5 de los corrientes se entiende ampliado en el sentido de que podrán entrar en posesión de una suerte de tierra de dehesa para efectuar en ella las labores de barbecho todos los campesinos avecindados en las provincias de Cáceres y Badajoz, así como los de las zonas de provincias limítrofes que posean yuntas de caballerías mayores o menores y que cultiven la tierra al uso y costumbre de los llamados yunteros de Extremadura. El día 14 de marzo se llevaron en la provincia de Cádiz los asentamientos de 482 familias campesinas y en Salamanca los de 40 familias más. Hasta dicho día se han realizado en Cáceres alrededor de 5.000 asentamientos de familias en la tierra. Y parece que efectivamente nos pasa nuestro compañero noticia de alcance de la redacción. Restricciones, atención, atención, restricciones para el uso de los billetes de banco para las personas que vayan a salir de España. Los viajeros españoles que salgan al extranjero con billetes del Banco de España deberán, mucha atención, ir provistos de una autorización con carácter de guía para poder sacar papel moneda del país. Hay que destacar que en Zamora han sido detenidos 12 falangistas. En las inmediaciones de la iglesia de Santa Clara han sido detenidos 12 falangistas, a uno de los cuales se le ocupó un arma blanca. Han sido encarcelados 3 afiliados de Falange detenidos en Málaga. Anoche varios agentes de la policía detuvieron en un café de la calle Tomás Heredia a Manuel Atienza, de 31 años, natural de Madrid, viajante. Vicente Pérez Fernández, de 35 años, natural de Castro del Rey, jornalero. Y Antonio Lora Duque de Heredia, de 40 años, agente de seguros, todos ellos afiliados a Falange Española.
La minoría tradicionalista, ante la renuncia del exconde de Rodezno, ha nombrado presidente al señor Lamamié de Clairac. Se da noticia de la incautación de los bienes de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, al volver a entrar en vigor los decretos de 13 de enero y de 1 de julio del 32, bienes que pasan al patrimonio del Estado sin ningún tipo de indemnización para la Compañía de Jesús. Y antes de ofrecerles las noticias de actualidad, les dejamos nuevamente con una noticia de publicidad. Usted hace algún tiempo que no se encuentra bien, no come con apetito, duerme poco y con sueño agitado, todo. No espere más para reaccionar. Hoy mismo empiece a tomar la Quintonine. La Quintonine se vende en todas las farmacias al módico precio de 3 pesetas el frasco. El mundo, y sobre todo las mujeres, están muy preocupados y muy preocupadas por la decisión de que el rey Eduardo de Inglaterra debe elegir esposa. En cada país se señalan y escogen las princesas que puedan figurar en el trono de Gran Bretaña. He aquí una, la princesa Eugenia de Grecia, que cuenta 25 años y reside en París, a quien los periódicos ingleses señalan como la princesa que tiene más probabilidades de ser la futura reina de Inglaterra. Y tenemos ya información que nos pasan de redacción para los aficionados al arte de cúchares y al balompié. El Racing venció por la mínima al Madrid después de un partido espléndido jugado en un ambiente de noble y cortés rivalidad entre ambos equipos. Y nos vamos a ir ya hasta mañana, pero lo hacemos, ya lo saben, es marca de la casa, como siempre, con una sintonía musical de nuestra selección, esperando sinceramente que sea de su agrado. Traspasamos la dimensión tiempo y desde marzo de 1936 nos trasladamos concretamente al 17 de marzo de 2019 y volvemos a contar con la colaboración del profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, Carlos Gregorio Hernández. Muy bienvenido otra vez. Encantado. Carlos. Bueno, vamos a ver, la reforma agraria de la que hemos hablado en el informativo era parte fundamental del programa del Frente Popular. ¿Qué entendían los Frente Populistas por reforma agraria? La reforma agraria era una medida que intentaba redistribuir la propiedad de la tierra, en el fondo traspasar propiedad desde los grandes terratenientes y principales propietarios en España a las clases trabajadoras precisamente en el campo. Esto sería un poco la idea general. Reforma agraria se llevaba planteando en España desde principios del siglo XX y se llevaba planteando en muchos países de Europa en ese tiempo. Claro que España es una realidad muy diversa. No es lo mismo el tipo de propiedad de la tierra que existe en el norte que el tipo de propiedad de tierra que existe en Castilla o que existe en el sur de España o en Cataluña, donde tampoco es exactamente igual. De ahí que la reforma generara tantísimas tensiones, ¿no? Dependiendo del contexto donde se aplicaba. Hubo ocupación de fincas, claro, expropiaciones, sí. Etcétera, etcétera. Sí, se reactiva la reforma agraria aprobada en el año 32, en el contexto del golpe de Estado de Sanjurjo, en septiembre. El gobierno de Azaña aprueba la reforma agraria. Y esa reforma prácticamente no se aplica en el primer bienio. La aplica el gobierno de la Seda más el Partido Republicano Radical, de una manera moderada, podría decirse, y ahora se reactiva esa aplicación. Se reactiva con el Frente Popular. Pero se inicia con una toma de fincas en Canarias, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, sería uno de los primeros acontecimientos, y en otros lugares de España, por la fuerza. No se espera a las resoluciones de... O sea, ¿que eran actuaciones legales o se movían en el marco del consentimiento por las autoridades, ese clásico mirar para otro lado, ¿no? Exactamente, ahí sí. Es decir, no eran actuaciones legales y estaban siendo toleradas por las autoridades del Frente Popular, bueno, del gobierno republicano en el fondo, porque el Partido Socialista está fuera de ese gobierno, pero está presionando para que se cumpla el programa establecido en el acuerdo de las elecciones. ¿Era realmente necesaria la reforma agraria? Sí. Es decir, en España había un problema de concentración de la propiedad de la tierra enorme en algunas zonas muy concretas. Otra cosa es que la reforma aprobada y cómo se desarrolla fuera
las mejores condiciones. De hecho, a posteriori también se van a hacer intentos de reforma de la propiedad. Hay algo que la inmensa mayoría de la gente da la leyenda negra que sobre este partido gravita, sobre todo después de la muerte del general Franco, y es que la Falange española llevaba en su programa la reforma agraria. Luego la hizo Franco una vez. Sí, es decir, se plasma esa reforma agraria en acciones como, por ejemplo, el Plan Badajoz, en zonas, digamos, del centro-sur de España, sí que se aplica roturaciones, facilidades en el crédito para acceder a la propiedad, se dan en ese sentido medios para que hoy en España no sea un problema la propiedad de la tierra. Bueno, hay pueblos hoy en día como Guadiana del Caudillo que ha llevado una lucha hay legal. Muchos pueblos que nacen precisamente en ese contexto de la reforma agraria. De la que las colonias que se crean en los años 40. El profesor Luis Togores tiene mucha responsabilidad en el mantenimiento del nombre de Guadiana del Caudillo, por aquel magnífico informe que hizo del pueblo. En Guadiana del Caudillo se llevó a cabo, todavía hoy los viejos de Guadiana del Caudillo te hablan de esa reforma agraria emprendida por Franco, de la facilidad enorme para acceder a la propiedad de la tierra, a la vivienda. En esas propiedades quedan todavía algún pequeño detalle, algún icono de que su constitución, de su inicio, su roturación, se debe a aquella época. Profesor, en estos días de los que estamos hablando, fue elegido presidente de las Cortes Diego Martínez Barrios. ¿Quién era Martínez Barrios? Pues Diego Martínez Barrios es un hombre con una trayectoria larga en el republicanismo español, que se había separado del Partido Republicano Radical y había creado una nueva organización política muy cercana a Manuel Azaña. De ahí, digamos, su acceso al poder o a posiciones de poder en el año 36. Diego Martínez Barrios además era miembro de la masonería y uno de sus principales, bueno, el principal dirigente de la masonería en España en ese momento. Ese es Diego Martínez Barrios. Bueno, el principal dirigente de la masonería, efectivamente, pero no solo él era masón. No solo él. En aquella España y en aquella república. Sería el partido más grande de las Cortes republicanas, la masonería, si hubieran actuado juntos. Si se hubieran presentado. En las Cortes del 31, creo recordar que eran 120 masones, o algo más, 127, y el mayor partido pues tendría en torno a 115, 120 diputados, o sea, sí, era mayoritaria. En las Cortes de la Segunda República el compás y la escuadra, si se hubieran presentado bajo ese símbolo unificados, hubieran sido... Y es llamativo sobre todo por el número de masones que existían en España, en torno a 5.000. El porcentaje de diputados, de políticos dentro de este grupo. Claro. Bueno, vámonos a la Gran Bretaña. ¿Con quién se terminó casando finalmente Eduardo VIII? Bueno, es un tema tremendo, ¿no? Porque su relación con Wally Simpson llevó a muchísimos problemas dentro de la Gran Bretaña. Claro. Ha habido varias películas en los últimos años que los televidentes pueden repasar a propósito de ese acontecimiento. Le lleva a quedar fuera, en ese sentido, de la corona. De la corona. Y una maldad, profesor, por decirlo suavemente. Es cierto que además de pues haberse casado con una divorciada, un príncipe de Gales, heredero del trono de Inglaterra, que aquello fue, como bien ha dicho el profesor Carlos Gregorio Hernández, un escándalo monumental. Es cierto que Eduardo VIII era, digamos, lo repito suavemente, como se diría hoy, filonazi. Sí. Claro. Sí, ¿verdad? Es decir, tenía esa afinidad, lo cual no era extraño, porque estamos hablando de una casa real de origen germano, aunque estuviera reinando en Inglaterra, no tendría por qué ser tampoco algo descabellado. Y esa corriente ideológica en Europa pues tenía partidarios en la propia Francia, o sea, que no tiene por qué resultarnos tan sorprendente. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial el Kaiser Guillermo II era primo del rey de Inglaterra. Claro. Incluso el cambio de nombre, ¿no? El llamarlo Casa de Windsor, como el palacio donde vive, ¿no? Para enmascarar un poco ese origen Hanover, que sería el pecado de... Claro. Por eso el que sustituye en el trono a Eduardo VIII tiene que cambiar su nombre también, porque según Winston Churchill sonaba demasiado germánico. Como si aquí nos preocupara un apellido francés en la Casa Real Española. Muy bien.
Es que Borbón se ha hispanizado ya tanto que no suena a francés, pero efectivamente es un apellido francés. Profesor Carlos Gregorio Hernández, nos tenemos que despedir de usted, que volverá. No se preocupen, queridos oyentes, volverá a estar con nosotros en Noticiario 1936. Y a ustedes, pues ya saben, hasta mañana, todos los días, en este programa, Noticiario 1936. Mañana no me falten. Adiós, amigos, y muchas gracias por su atención.